El capitán Manuel Tomás se paró en el puente al borde del horizonte y observó las estrellas curvarse alrededor de su nave 3 años después de iniciar la exploración del espacio profundo. Y todavía sentía esa misma emoción cada vez que saltaban a un nuevo sistema. Su tripulación de 42 personas se había ofrecido voluntariamente para esta misión, sabiendo que tal vez nunca volverían a ver la Tierra. Fueron el primer impulso real de la humanidad hacia las partes desconocidas de la galaxia. Saliendo del salto en 10 segundos, dijo el capitán el oficial de navegación. Tomás asintió y se agarró a la barandilla que tenía delante. La pantalla de visualización no mostraba nada más que los colores arremolinados de un viaje más rápido que la luz. Luego, en un instante, los colores volvieron a su espacio normal. Aparecieron estrellas donde había caos y también apareció algo más. «Contacto», gritó el oficial del sensor. «Varias naves que llevan el número 270. No son diseño humano». El corazón de Tomás latía con fuerza en su pecho. Esto fue todo. Primer contacto con vida extraterrestre. Había soñado con este momento desde que era un niño que miraba el cielo nocturno. Alerta roja, escudos levantados, pero no carguen armas. Repito, no carguéis armas. La doctora Lisa Chen se apresuró a subir al puente, con su cabello oscuro recogido en una cola de caballo rápida. Ella era la xenobióloga del barco y especialista en primer contacto. ¿Son hostiles? Fin de la cita. Aún no lo sabemos, dijo Tomás. Estudió la pantalla. 6 naves flotaban en el espacio frente a ellos. Eran objetos elegantes, con curvas suaves y metales extraños que parecían cambiar de color a la luz de las estrellas. Nada que ver con las naves humanas, cuadradas y funcionales. Abra un canal. Todas las frecuencias. La oficial de comunicaciones accionó sus controles. Canal abierto, señor. Canal abierto, señor. Tomás se aclaró la garganta. Soy el capitán Manuel Tomás de la nave humana Horizon Sech. Venimos en paz y no queremos hacer daño. Somos exploradores del planeta Tierra. Durante un largo instante, solo hubo estática. Entonces, una voz se escuchó por los altavoces. La tradujo la computadora de la nave, pero Tomás pudo oír los sonidos alienígenas bajo las palabras en inglés, nave humana. Este es el comandante de patrulla Sakar del Consejo Galáctico. Has entrado en el espacio del Consejo. Reduce tu velocidad y prepárate para ser escaneado. Lisa agarró el brazo de Tomás. Consejo. Tomás asintió lentamente. Admitido. Comandante SAR, estamos reduciendo la velocidad ahora. Una vez más, no tenemos malas intenciones. Las naves extraterrestres se acercaron. Eran rápidos, mucho más rápidos que el borde del horizonte. Rayos de luz inundaron la nave humana y Tomás supo que estaban siendo analizados de todas las formas posibles. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, la voz alienígena habló de nuevo. Estás confirmado como una nueva especie. Su tecnología es primitiva, pero su nave no representa ninguna amenaza. Nos seguirás hasta Unity Prime Station para su procesamiento. Primitivo. Las palabras dolieron, pero Tomás mantuvo la voz tranquila. Sería un honor para nosotros seguirle, comandante. Las naves alienígenas giraron y comenzaron a adentrarse más en el sistema. Tomás ordenó a su tripulación que lo siguiera a una distancia segura. Lisa estaba de pie junto a él. Su tableta ya se está llenando con datos de sus sensores. Estoy descubriendo lecturas increíbles, dijo en voz baja. Sus naves utilizan fuentes de energía que ni siquiera puedo identificar. Y mira esto. Ella le mostró la tableta. Hay estructuras artificiales en este sistema, enormes. Algunos de ellos son más grandes que la luna de la Tierra. Tomás miró fijamente los datos. La humanidad se creía tan avanzada. Habían dominado el viaje más rápido que la luz, conquistado su propio sistema solar y se habían expandido a una docena de mundos coloniales. Pero al mirar estas estructuras extraterrestres,
Eran niños jugando con juguetes. El viaje a Unity Prime duró 6 horas. Cuando finalmente llegaron, Tomás tuvo que recordarse a sí mismo que debía respirar. La estación era un enorme anillo de metal y luz que giraba lentamente en órbita alrededor de un gigante gaseoso. Cientos de barcos se movían a su alrededor, cada uno diferente al anterior. Diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes especies. «Realmente no estamos solos», susurró el timonel. «No», dijo Tomás. «En realidad no lo somos». Atracaron en una sección de la estación designada para los recién llegados. Tomás reunió un pequeño equipo para subir a bordo. Él mismo, Lisa y 4 agentes de seguridad armados. No quería parecer hostil, pero tampoco era estúpido. La esclusa de aire se abrió y entraron en un pasillo lleno de seres de una docena de mundos diferentes. Una criatura alta cubierta de escamas azules pasó caminando, sin apenas mirar a los humanos. Algo que parecía una medusa flotante flotaba sobre nuestras cabezas. Un grupo de seres con apariencia de insectos chasqueaban y charlaban entre sí cerca de una ventana. «Permanezcan cerca», le dijo Tomás a su equipo. Fueron recibidos por una delegación de 3 extraterrestres. El primero era un reptil con ojos dorados y escamas verde oscuro. El segundo parecía estar hecho de cristal vivo y la luz se refractaba a través de su cuerpo. El tercero era un insecto con múltiples ojos y mandíbulas que hacían clic. El reptil dio un paso adelante. «Soy el consejero Vestar. Bienvenido a Unity Prime. Humanos. Sois la especie más nueva descubierta por el Consejo Galáctico». Lisa dio un paso adelante y se inclinó ligeramente. «Es un honor para nosotros conocerlo, consejero. Soy la doctora Lisa Chen. Este es el capitán Tomás». La boca de Vestar se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa mostrando filas de dientes afilados. «Ven, tenemos mucho que discutir». Los condujeron a través de la estación hasta una sala de conferencias con vista al gigante gaseoso que se encontraba debajo. La sala estaba llena de representantes de diferentes especies, todos mirando a los humanos con diversas expresiones que Tomás no podía interpretar. Vestar señaló unos asientos que se ajustaban a las proporciones humanas. «Por favor, siéntense. Hablemos de su especie y su lugar en la galaxia». Durante las siguientes horas, conversaron. Tomás y Lisa explicaron la Tierra, la historia de la humanidad, su tecnología, su cultura. Mostraron imágenes de su mundo natal, sus ciudades, su arte. Los miembros del consejo escucharon e hicieron preguntas. Algunas eran simples, otras eran incómodamente específicas sobre las debilidades humanas y las capacidades militares. «¿Solo tienen 42 mundos colonia?», preguntó el ser cristalino, cuyo nombre se traducía como cortador brillante. «Sí», dijo Lisa. «Nos hemos estado expandiendo lentamente. Queremos hacerlo bien, no apresurarnos y cometer errores». Varios miembros del consejo emitieron sonidos que el traductor no pudo interpretar. Vestar volvió a hablar. «Qué pintoresco. El Consejo controla 73.000 mundos en toda la galaxia. Pero cada especie debe comenzar en algún lugar». Había algo en su tono que no le gustó a Tomás. Una condescendencia que iba más allá de simplemente señalar la diferencia de tamaño. Pero mantuvo su rostro neutral. «Nos gustaría mucho aprender del Consejo», dijo Tomás. «Quizás podríamos establecer relaciones diplomáticas». La sonrisa de Vexatar se ensanchó. «Por supuesto. El Consejo siempre se complace en dar la bienvenida a nuevas especies a nuestra gran civilización. Podemos ofrecerles mucho: tecnología, rutas comerciales, protección contra los peligros del espacio». «¿Protección?», preguntó Lisa. «¿De qué? ¿Piratas? ¿Especies rebeldes? ¿Del caos de la expansión descontrolada?». Vestar se inclinó hacia adelante. «El espacio es peligroso para las especies primitivas. Muchas han sido destruidas porque se aventuraron solas. El Consejo proporciona orden». Tomás intercambió una mirada con Lisa.
¿Cuánto costaría esta protección? Simplemente cooperación. Compartirían sus recursos, su tecnología, sus ubicaciones del mundo. A cambio, obtendrías acceso a miles de años de conocimiento del Consejo y a la seguridad de nuestra flota. Parecía razonable, pero algo en el interior de Tomás le decía que tuviera cuidado. Aún así, este era el primer contacto. Este era el momento que la humanidad había estado esperando. No podía dejar que su paranoia lo arruinara. Tendríamos que consultar con nuestro gobierno en la Tierra, dijo Tomás. Por supuesto, Vestar estuvo de acuerdo. Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras tanto, explora la estación, aprende sobre el Consejo. No tenemos nada que ocultarles a nuestros futuros amigos. La reunión terminó y los humanos recibieron alojamiento en la estación. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Se quedó de pie en la ventana de su habitación, observando las naves ir y venir de Unity Prime. En algún lugar allá afuera estaba el hogar terrestre, y allí estaba él tomando decisiones que afectarían a todos los humanos vivos. Lisa apareció a su lado. «Tú tampoco puedes dormir». «No». Tomás se giró hacia ella. «¿Qué opinas?» «Creo que son más avanzados que nosotros en todo lo que importa», dijo Lisa. «Creo que rechazar su oferta sería. Es una tontería, pero también creo que hay algo que no nos están contando». «Sí», Tomás asintió. «Yo también lo presentía». Al día siguiente, se reunieron con más miembros del Consejo. Recorrieron los centros tecnológicos de la estación, sus mercados, sus distritos culturales. Dondequiera que iban, los extraterrestres los observaban. Algunos parecían curiosos. Otros parecían despectivos. Unos pocos parecían mirarlos como una persona miraría a un insecto. En su tercer día en Unity Prime, la embajadora María Torres llegó de la Tierra. Era una diplomática de carrera, perspicaz y cuidadosa con sus palabras. El gobierno de la Tierra le había otorgado autoridad para negociar en nombre de la humanidad. «Capitán Tomás», dijo cuando se conocieron. «Dr. Chen, he revisado sus informes. Este consejo parece ser justo lo que necesitamos». Con respeto, el embajador Tomás dijo, «Creo que deberíamos ser cautelosos». «Cautivos, sí, pero no paranoicos». María sonrió. La humanidad siempre ha temido a lo desconocido. Pero lo desconocido está aquí ahora y nos ofrece amistad. Pienso aceptarla. Cita. Durante la semana siguiente, María negoció los términos de la membresía probatoria de la humanidad en el Consejo Galáctico. Compartirían la ubicación de la Tierra, la ubicación de sus colonias, su base de datos tecnológica y muestras de su cultura. A cambio, recibirían acceso limitado a la tecnología del Consejo y la promesa de protección. Tomás observó todo lo sucedido con una creciente sensación de inquietud. Pero él era solo un capitán de barco. María era la diplomática. Este era su trabajo. El último día, se reunieron en la gran sala del Consejo para la ceremonia de la firma. Asistieron representantes de las 12 especies del Consejo. María estaba de pie en un podio, con un bloc de datos en sus manos que contenía el tratado. «En nombre de la humanidad», dijo, «acepto los términos de este acuerdo. Esperamos una relación larga y pacífica con el Consejo Galáctico». Presionó su pulgar contra el bloc, haciéndolo oficial. Los miembros del Consejo emitieron diversos sonidos de aprobación. Vestar se acercó y colocó su mano con garras sobre el hombro de María. «Bienvenido a la civilización, embajador», dijo. Sus ojos dorados brillaban. «Cuidaremos muy bien de vuestra especie». Tomás notó que varios miembros del Consejo se miraban entre sí, y en ese momento, podría haber jurado que vio algo en sus expresiones. Algo frío, algo hambriento. Pero el momento pasó y la ceremonia terminó y la humanidad se unió oficialmente a la galaxia. No tenían idea de lo que acababan de hacer. El gobernador Ben Harris se paró en el balcón del edificio del Capitolio de New Haven y observó cómo el amanecer teñía el cielo alienígena de púrpura y dorado.
Después de 3 años en este mundo, la vista aún le resultaba impresionante. New Haven era la joya de la corona de la humanidad, un mundo colonial con condiciones perfectas para la vida humana. Colinas onduladas, océanos limpios y un suelo que permitió producir cultivos terrestres mejores que los que la tierra misma jamás hizo. 2,3 millones de personas llamaron a este lugar su hogar. Ahora, familias, niños, agricultores, profesores e ingenieros, todos construyendo algo nuevo. Ben había estado allí desde el principio, viendo cómo este mundo se transformaba de un desierto vacío a una civilización viviente. Su comunicador zumbó. Era la coronel Amy Rodríguez, comandante de la Fuerza de Defensa Colonial. Gobernador, tenemos algo sobre sensores de largo alcance. Múltiples contactos ingresando al sistema. Ben frunció el ceño. ¿Comerciantes? Demasiados para los comerciantes. Estoy leyendo al menos 50 barcos, tal vez más. No. El estómago de Ben se tensó. Estoy en camino al centro de comando. Tomó el ascensor para bajar de su oficina, tratando de no dejar que la preocupación se reflejara en su rostro mientras pasaba por pasillos llenos de empleados del gobierno que comenzaban su día. Todo estaba normal aquí. La gente reía, hablaba y planeaba su fin de semana. Ben quería que siguiera así. El centro de mando fue enterrado 3 niveles bajo tierra. Amy ya estaba allí, mirando la pantalla principal. Ben la conocía desde hacía 15 años, sirvió con ella en el ejército de la tierra antes de que ambos se ofrecieran como voluntarios para el servicio colonial. Nunca la había visto tan preocupada antes. Ahora parecía preocupada. Muéstramelo, dijo. La pantalla se iluminó con docenas de puntos rojos que convergían hacia New Haven. Mientras Ben observaba, el número seguía aumentando. Barcos H, 70, 80. Han respondido a nuestras llamadas. Ben preguntó. No, señor. Están manteniendo silencio de radio. Amy hizo zoom en uno de los contactos, pero hemos identificado los diseños de los barcos. Son Vex. Especies del Consejo de Tarari. Ben se relajó un poco. El Consejo. Quizás estén aquí para una visita diplomática. M con 80 buques de guerra. Amy. Negó con la cabeza. Gobernador, estoy poniendo en alerta a la Fuerza de Defensa. Hazlo. Ben estuvo de acuerdo. Pero no dejemos que nadie se asuste todavía. Sigue intentando contactarlos. El doctor. Chris Palmer entró al centro de comando, todavía vistiendo su ropa de trabajo manchada de suciedad de la estación de investigación agrícola. Ben. ¿Qué pasa? Mis sensores detectaron un aumento masivo de energía en órbita. Antes de que Ben pudiera responder, el oficial de comunicaciones habló. Gobernador, estamos recibiendo una transmisión. Está transmitiendo en todas las frecuencias. Pásalo, dijo Ben. La pantalla cambió. Apareció un comandante Vextari. Su rostro escamado llenó la pantalla. Sus ojos dorados eran fríos y vacíos de emoción. Colonia humana designada New Haven. Este es el comandante de Flota SEAL del Imperio Vexatari. Se ha iniciado el protocolo de recuperación de recursos. Evacuar la superficie planetaria inmediatamente o será destruido. No tienes tiempo para cumplir. La transmisión terminó por un momento. Nadie en el centro de comando se movió. Entonces Sammy agarró el brazo de Ben. Eso no fue una advertencia. Eso fue una cuenta regresiva. Necesitamos hacer sonar la alarma de evacuación ahora mismo. La mente de Ben corría. Evacuar a 2 millones de personas. ¿A dónde? Sus barcos podrían albergar a unas 20.000 personas en caso de emergencia. Amy, no podemos evacuar. No tenemos la capacidad. Luego luchamos, dijo Amy con tono seco. Ben miró la pantalla. 80 buques de guerra contra las 12 lanchas patrulleras de New Haven y un puñado de satélites defensivos. Ni siquiera estuvo cerca de ser una pelea justa. Haz lo que puedas, le dijo a Amy. Estoy enviando un mensaje a la Tierra.
Se dirigió a una terminal segura y comenzó a grabar. Les habla el gobernador Ben Harris de la colonia New Haven. Estamos bajo ataque por las fuerzas del Consejo. Flota Vestari de aproximadamente 80 buques de guerra. No nos dieron tiempo para evacuar. Sin advertencia, sin motivo. Si alguien recibe esto, dígale a la Tierra que morimos luchando. Diles que no se puede confiar en el Consejo. Cifró el mensaje con los códigos de más alto nivel de la humanidad y lo lanzó hacia la Tierra. Tardaría semanas en llegar, viajando a través de la red de retransmisión, pero al menos alguien sabría qué pasó aquí. Los primeros impactos se produjeron 30 segundos después. El edificio tembló. Las alarmas sonaron en toda la capital. En las pantallas, Ben observó cómo rayos de energía descendían desde la órbita y golpeaban las ciudades de New Haven. Cada rayo era como un pequeño sol que vaporizaba todo lo que tocaba. Por ejemplo, los edificios que habían tardado años en construirse desaparecieron. Los parques donde jugaban los niños se convirtieron en cráteres de vidrio fundido. Los satélites de defensa están disparando, informó Amy. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Sin efecto. Sus escudos son demasiado fuertes. Cita, más impactos. Las siguientes fueron las zonas agrícolas. Grandes campos de trigo dorado desaparecieron en el fuego. Las estaciones de investigación en las que Chris había trabajado durante 3 años se convirtieron en cenizas. La presa hidroeléctrica que abastecía de energía al continente oriental explotó, enviando un muro de agua al valle. El comunicador de Ben se llenó de llamadas desesperadas. Alcaldes de distintas ciudades pidiendo ayuda que no podía dar. Padres buscando a sus hijos. Niños buscando a sus padres. Los gritos parecían venir de todas partes a la vez. Estamos lanzando las lanchas patrulleras. Amy dijo que ya se estaba moviendo hacia el hangar. Si no podemos ganar, al menos podemos hacerles recordar que luchamos. Ella huyó del centro de comando. Ben la vio irse, sabiendo que nunca la volvería a ver. Luego volvió a las pantallas y continuó coordinando la poca defensa que les quedaba. En órbita, las 12 lanchas patrulleras despegaron desde el pequeño puerto espacial de New Haven. Nunca fueron pensados para el combate militar. Fueron diseñados para ahuyentar a los piratas y patrullar el sistema en busca de asteroides contra las naves de guerra Vestari. Eran Nats atacando águilas. Amy pilotó ella misma el barco líder. Todas las naves, apunten a la nave de mando. Concentrar el fuego. Quizás al menos podamos rascarles la pintura. Las lanchas patrulleras abrieron fuego con sus cañones ferroviarios ligeros. Los proyectiles impactaron en los escudos Vestari y se dispersaron como lluvia sobre el vidrio. Al principio, los buques de guerra ni siquiera se molestaron en devolver el fuego. Entonces, casi casualmente, uno de ellos lanzó una andanada de misiles. Las 12 lanchas patrulleras murieron en el mismo segundo, destrozadas por las ojivas antiaéreas. Amy Rodríguez y 300 defensores ni siquiera supieron qué les pasó. En todo New Haven, la gente corrió buscando cualquier refugio que pudo encontrar. Algunos lograron llegar a búnkeres subterráneos. La mayoría no lo hizo. El bombardeo de Vestari fue sistemático y minucioso. Primero atacaron las ciudades, luego los pueblos y luego las granjas aisladas. Los ataques se dirigieron hacia centrales eléctricas, plantas de tratamiento de agua y hospitales. En cualquier lugar donde vivieron humanos. Llovió fuego del cielo. En el pequeño pueblo de Riverside, Katie Sullivan, de 10 años, se acurrucó en el sótano de su familia con sus padres y su hermano menor. Su padre la abrazó fuerte mientras la casa temblaba a su alrededor. «Todo va a estar bien, cariño», susurró. «Estamos seguros aquí abajo», pero ellos no lo estaban. Nadie estaba a salvo. Katie observó en la tableta de su padre cómo las cámaras de seguridad mostraban su calle en llamas. Su escuela había desaparecido. La casa de su mejor amiga había desaparecido. Todo era solo fuego y humo. Luego la tableta se volvió negra.
Se había cortado la electricidad. En la oscuridad, la madre de Katie comenzó a llorar. «Los amo a ambos», dijo su madre. «Te amo mucho». El techo explotó hacia adentro. La luz, el calor y el sonido llenaron el sótano. El padre de Katie se arrojó sobre ella, intentando protegerla con su cuerpo. Ella sintió que él se sacudía cuando algo lo golpeó. Sintió su sangre, caliente y húmeda, empapando su camisa. «Correr». Él jadeó. «Katie, corre». Pero no había ningún lugar a donde correr. El mundo de arriba no era más que fuego. Katie cerró los ojos y esperó morir. Ella se despertó en la oscuridad. Ella no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Le dolía todo el cuerpo. Ella intentó moverse y algo pesado la presionó. Le tomó un momento darse cuenta de que era el cuerpo de su padre. Él la había salvado, usándose a sí mismo como escudo, pero el precio había sido su vida. Katie se liberó y se puso de pie con piernas temblorosas. La luz de emergencia de su tableta aún funcionaba y emitía un tenue resplandor azul. Ella podía ver a su madre y a su hermano acostados cerca. No se movían. Ella se arrastró hacia ellos, rogándoles que despertaran, pero nunca lo hicieron. Las escaleras del sótano se habían derrumbado, pero había una grieta en el muro de cimentación por donde habían salido escombros. Katie logró abrirse paso y se encontró en lo que solía ser su patio trasero. Nada me parecía familiar. Todo era ceniza y escombros. El cielo brillaba rojo con incendios que ardían en el horizonte. Caminó por las ruinas de Riverside durante horas. Ella no vio a nadie más con vida. Solo cuerpos. Tantos cuerpos. Algunos de ellos eran personas que ella conocía. Su maestra, el hombre que dirigía la tienda de comestibles, la mamá de su amiga Emma. Finalmente, encontró a otros, un grupo de 30 personas, en su mayoría niños, reunidos cerca de la entrada de los antiguos túneles mineros en las afueras de la ciudad. Una mujer adulta, con el brazo gravemente quemado, intentaba organizarlos. Al bajar a los túneles, la mujer decía, «Es el único lugar que podría ser seguro». Katie se unió a ellos. Descendieron a la oscuridad de la mina, utilizando luces de emergencia para ver. Detrás de ellos, el mundo que habían conocido continuaba ardiendo. En el Capitolio, el gobernador Ben Harris se encontraba en su ventana y observaba cómo moría su ciudad. Los Vestari habían pasado al asalto terrestre. Ahora, naves de desembarco aterrizaron en las ruinas, desplegando soldados con armaduras potenciadas. Se movieron por las calles, buscando sobrevivientes con sensores térmicos y detectores sísmicos. No estaban tomando prisioneros. Ben observó a través de las imágenes de un dron cómo las tropas Tari de Vex ejecutaban a personas que intentaban rendirse. Hombres, mujeres, niños. No importaba. El consejo quería que New Haven estuviera vacío, y lo estaban dejando vacío. Un impacto masivo golpeó el edificio del Capitolio. Toda la estructura se inclinó y Ben se agarró a su escritorio para no caerse. Las grietas se extendieron por las paredes. El fuego y el humo entraban por la puerta. Su terminal todavía funcionaba de alguna manera. Ben se acercó y comenzó una transmisión final. «Este es el gobernador Harris. A cualquiera que pueda escuchar esto en la tierra, nos están matando a todos. A cada hombre, mujer y niño, el consejo nos traicionó. New Haven está perdido. No confíes en ellos. Nunca confíes en ellos. Hagan que paguen por lo que hicieron aquí. Hazles pagar». El techo se cayó. Lo último que vio Ben Harris fue fuego. La masacre continuó durante 6 horas más. Los Vexatari eran eficientes y brutales. Sus escáneres recorrieron el planeta, encontrando señales de calor, latidos del corazón, cualquier cosa que indicara vida humana. La mayoría de esas vidas terminaron rápidamente. Algunos lograron esconderse lo suficientemente profundo como para que los escáneres no pudieran encontrarlos en los túneles mineros. Katie Sullivan se sentó con otros 800 sobrevivientes.
Escucharon los sonidos de destrucción sobre ellos, preguntándose si el techo se derrumbaría, preguntándose si los encontrarían, preguntándose si la muerte llegaría lenta o rápidamente. Finalmente, el sonido se detuvo. Los supervivientes esperaron 3 días en la oscuridad antes de enviar exploradores a la superficie. Lo que encontraron fue un mundo muerto. Las ciudades de New Haven eran cráteres. Sus bosques eran de fresnos. Sus océanos hirvieron por la contaminación térmica. Y por todas partes los cuerpos, 2,3 millones de personas, reducidos a cadáveres y cenizas. Los Vestari habían dejado atrás una única estructura, un faro de colonia, que transmitía su reclamo a este mundo. A los ojos del Consejo, New Haven ya no era humana. Era propiedad de Vestari, a la espera de que llegaran nuevos colonos. Los 847 sobrevivientes humanos recogieron todos los suministros que pudieron de las ruinas y se retiraron a las minas. Eran todo lo que quedaba de la colonia más brillante de la humanidad. Una joven llamada Katie Sullivan, cubierta con la sangre seca de su padre, estaba parada en la entrada de la mina y miraba fijamente el cielo muerto. «Volverán», dijo un hombre mayor a su lado. «Naves de rescate de la Tierra. Naves de rescate de la Tierra». Katie no respondió. Estaba pensando en lo que su padre le había dicho antes de morir. Sobre ser valiente, sobre luchar, sobre nunca rendirse. Ella también estaba pensando en la venganza. En los túneles, uno de los adultos había logrado reparar un sistema de comunicaciones. Enviaron una señal hacia la Tierra codificada con todo lo que habían presenciado. El mensaje incluía imágenes de cámaras de seguridad, grabaciones de las transmisiones de la teoría VEX y testimonios de sobrevivientes. Entre esos testimonios estaba el de Katie. Se sentó frente a una cámara y habló con una voz que no temblaba. «Mi nombre es Katie Sullivan. Tengo 10 años. El Consejo mató a mi familia. Mataron a mis amigos. Mataron mi mundo. Alguien tiene que detenerlos. Alguien tiene que hacerles sufrir como nos duele a nosotros». El mensaje fue comprimido y lanzado hacia la Tierra en una pequeña sonda. Se necesitarían 17 días para llegar a la estación de retransmisión más cercana, y luego otra semana para llegar a la Tierra. Katie y los otros sobrevivientes se dispusieron a esperar. Espere el rescate. Espere ayuda. Esperen a que a alguien le importe que 2 millones de personas hayan sido asesinadas sin ninguna razón excepto que el Consejo quería su planeta. Sobre ellos, el cielo de New Haven estaba oscuro por la ceniza. Debajo de ellos, los túneles resonaban con el llanto de los niños. Y en toda la galaxia, la humanidad aún no tenía idea de que el Consejo acababa de declararles la guerra. Pero pronto lo descubrirían. Y cuando lo hicieran, la galaxia aprendería lo que sucedió cuando hiciste sangrar a la humanidad. El presidente Richard Cole estaba sentado en la oficina oval leyendo informes cuando llegó el mensaje de New Haven. Esperaba estadísticas comerciales y cifras de crecimiento de las colonias. Lo que consiguió en cambio fue dejar caer su tableta al suelo. El video comenzó con la transmisión final del gobernador Harris. Richard observó cómo el hombre que había designado hacía 3 años escribía sus últimas palabras mientras su mundo ardía a su alrededor. Luego vinieron las imágenes de seguridad. Ciudades vaporizándose, niños corriendo por las calles mientras el bombardeo orbital convierte sus hogares en cenizas. Soldados Tari de Vex ejecutan a familias que intentan rendirse. Luego llegó Katie Sullivan, una niña cubierta de sangre, hablando con ojos muertos sobre ver morir a sus padres, sobre esconderse en la oscuridad mientras su mundo terminaba, sobre ser una de los 800 sobrevivientes de una colonia de 2 millones. Las manos de Richard temblaron cuando el video terminó. Tenía 3 nietos de aproximadamente la edad de Katie. Pensó en ellos afrontando lo que ella había afrontado, y algo frío y duro se instaló en su pecho. Presionó el botón en su escritorio. «Consígueme al almirante Park, al general Foster y al director Warren. Reunión de emergencia ahora mismo». 20 minutos después, estaban sentados en la sala de situaciones debajo de la Casa Blanca.
La almirante de flota Linda Park comandó las fuerzas navales de la humanidad. El general Danny Foster dirigió operaciones especiales. El doctor Alex Warren dirigió la investigación de armas avanzadas. Ellos eran las tres personas en quienes Richard más confiaba para que le dijeran la verdad. No importa lo fea que pueda ser esa verdad. ¿Todos habéis visto el video? Richard preguntó. Ellos asintieron. La mandíbula de Linda estaba apretada. Danny parecía querer golpear algo. Alex estaba tomando notas en su tableta, ya pensando en soluciones. Análisis de inteligencia, dijo Richard. Linda mostró una pantalla holográfica. Hemos confirmado que es real. El metraje es auténtico. Las comunicaciones de New Haven se apagaron hace 4 días. Enviamos una nave exploradora rápida. Los crímenes de New Haven. Llegó hace 6 horas. Ella hizo una pausa. New Haven se ha ido, señor. El planeta entero es un cementerio. 847 sobrevivientes confirmados. Escondido en túneles mineros. Los estamos evacuando ahora. 2,3 millones de personas, dijo Richard en voz baja. Hombres, mujeres y niños asesinados en 6 horas. El Consejo ha estado haciendo esto durante siglos, dijo Alex, leyendo desde su tableta. He estado revisando la información que reunimos durante el primer contacto. Lo perdimos porque no lo estábamos buscando. Pero está ahí. Otras 17 especies fueron extinguidas en los últimos 200 años. El patrón es siempre el mismo. Contacto pacífico, membresía de prueba, luego ataque repentino cuando el Consejo quiere sus mundos. Danny golpeó la mesa con el puño. Les dimos todo. Las coordenadas de nuestros sistemas locales, la ubicación de nuestras colonias, nuestra base de datos tecnológica. Confiamos en ellos y ellos usaron esa confianza para atacarnos. Linda terminó. Señor, debemos asumir que las 42 colonias humanas están en riesgo. El Consejo sabe dónde se encuentra cada uno de nuestros mundos. Richard se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a los indicadores de la situación de los búnkeres. 40.000 millones de humanos vivieron en la Tierra y sus colonias. 40.000 millones de vidas ahora penden de un hilo porque él autorizó el primer contacto porque creyó que el Consejo quería la paz. Opciones, dijo. Diplomáticamente, nada. Linda dijo, el Consejo no negocia con especies que ha marcado para exterminarlas. Militarmente, y sacó tablas de comparación de fuerzas. En teoría, perdemos. El Consejo tiene 10.000 naves de guerra contra nuestras 800. Su tecnología es más avanzada en casi todas las categorías. Casi, señaló Alex. No todas las categorías, se giró Richard. Explicar. Alex se levantó y activó su propia pantalla. El Consejo ha sido el poder dominante durante tanto tiempo que se ha vuelto complaciente. Sus armas son más poderosas. Sí, sus escudos son más fuertes. Sus barcos son más rápidos. Pero libran guerra según reglas, convenciones que establecieron hace miles de años, compromisos limitados, respuestas proporcionales. Conquistaron la galaxia siendo civilizados. ¿Y no somos civilizados? Danny preguntó con una sonrisa oscura. Somos humanos, respondió Alex. Nos hemos estado matando unos a otros eficientemente durante 10.000 años. Sabemos cosas sobre la guerra que el Consejo ha olvidado o nunca aprendió, y nos hemos estado preparando para esto sin siquiera saberlo. Sacó planos, armas de las que Richard solo había oído susurros sobre proyectos negros enterrados en presupuestos bajo nombres inocuos, estaciones de investigación ocultas en campos de asteroides y en el espacio profundo. Proyecto Ripe, continuó Alex. Hemos estado desarrollando capacidades de guerra asimétrica desde que logramos los viajes FTL. Sabíamos que algún día podríamos encontrarnos con extraterrestres hostiles. Simplemente no pensamos que se harían pasar por nuestros amigos al principio. Richard estudió los diseños. Naves furtivas que podrían ocultarse de los sensores.
Armas que apuntaban a la biología en lugar de a los escudos. Drones con procesadores cuánticos que podrían superar en inteligencia a cualquier piloto orgánico. Virus diseñados para atacar sistemas informáticos extraterrestres y más. Mucho más. ¿Cuánto tiempo hasta que estén operativos? Richard preguntó. La mayoría de ellos ya lo son, dijo Alex. Los hemos estado probando en secreto durante años. Podremos comenzar el despliegue en unos días. Linda se inclinó hacia adelante. Señor, debemos tener claro lo que estamos discutiendo. Esto no es una guerra convencional. Si usamos estas armas, si luchamos de la forma que sugiere Alex, no habrá vuelta atrás. La galaxia nos verá como monstruos. La galaxia ya ha matado a 2 millones de los nuestros, dijo Danny rotundamente. Mataron a niños. Probablemente estén planeando atacar otras colonias a continuación. Podemos ser monstruos o estar extintos. Yo voto por los monstruos. Richard cerró los ojos. Pensó en el testimonio de Katie Sullivan, en sus padres que murieron para salvarla, en los 800 supervivientes escondidos en túneles, esperando un rescate que casi había llegado demasiado tarde. Pensó en sus propios nietos, a salvo en la Tierra por ahora. ¿Pero por cuánto tiempo? Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. El Consejo quería ver de qué es capaz la humanidad, dijo Richard en voz baja. Se los mostraremos. Almirante Park, retire todas las naves militares a posiciones defensivas alrededor de nuestros mundos centrales. General Foster, comience a movilizar equipos de operaciones especiales. El Dr. Warren autorizó el proyecto RIPE. Despliegue completo. Mira hacia atrás. Señor, dijo Linda con cuidado. ¿Qué pasa con nuestros embajadores? Todavía tenemos personal diplomático en Unity Prime. Recordarlos. Todos cortaron inmediatamente todos los vínculos con el Consejo. Verán eso como un acto de guerra, advirtió Linda. La expresión de Richard era fría. Cometieron un acto de guerra cuando masacraron New Haven. Simplemente estamos respondiendo apropiadamente. Se giró para mirar a sus líderes militares. Quiero planes para un contraataque dentro de 24 horas. No planes defensivos, sino ofensivos. Vamos a golpearles donde más les duele. Después de terminada la reunión, Richard se dirigió al planeta. Cada pantalla de la Tierra y sus colonias mostraba su rostro. No ocultó su enojo. No suavizó la verdad. Les mostró las imágenes de New Haven. Les mostró el testimonio de Katie Sullivan. Dejó que la humanidad viera lo que el Consejo le había hecho a su pueblo. Durante 3 años creímos que habíamos encontrado amigos entre las estrellas. Richard dijo que estábamos equivocados. El Consejo Galáctico nos ve como primitivos, como recursos que deben ser explotados y eliminados cuando convenga. Asesinaron a 2,3 millones de nuestros ciudadanos. Dejaron a 800 supervivientes escondidos en la oscuridad. Y lo volverán a hacer si se lo permitimos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Estoy declarando un estado de guerra entre la humanidad y el Consejo Galáctico. Cada recurso, cada nave, cada arma que poseemos se dirigirá hacia un objetivo, haciéndoles pagar por lo que hicieron. Querían exterminarnos. En lugar de eso, les mostraremos lo que realmente significa la extinción. La respuesta de la humanidad fue inmediata y unificada. No hubo protestas ni llamados a una negociación pacífica. Las imágenes de New Haven acabaron con cualquier simpatía hacia el Consejo. 40.000 millones de humanos vieron morir a sus hijos y exigieron venganza. Los centros de reclutamiento militar quedaron desbordados en cuestión de horas. Los veteranos retirados regresaron al servicio. Los civiles se ofrecieron como voluntarios para unirse a las fuerzas de defensa y las plantas de fabricación en Marte. Europa y Titán se trasladaron a la producción bélica. Todos los astilleros del espacio humano comenzaron a construir buques de guerra. En órbita alrededor de la Tierra, comenzó la construcción de algo que el Consejo nunca había visto antes. Una flota diseñada no para conquistar,
sino para destruir. La humanidad no estaba interesada en ocupar mundos del Consejo. Estaban interesados en asegurarse de que el Consejo nunca pudiera amenazarlos nuevamente. El Consejo envió un mensaje 3 días después de la declaración de Richard. Fue del propio consejero Vestar. El mismo extraterrestre que había acogido a la humanidad con una falsa amistad, el presidente Cole. El incidente de New Haven fue lamentable pero necesario. El mundo era necesario para la expansión del Consejo. Estamos dispuestos a ofrecer una compensación y permitir que la humanidad mantenga sus colonias restantes bajo nuestra protección. La resistencia continua dará como resultado la eliminación completa de su especie. Richard grabó una respuesta. Tenía 5 palabras. Ven y pruébalo. La respuesta del Consejo fue enviar una fuerza de ocupación a la Tierra. 50 buques de guerra, suficientes para aplastar cualquier resistencia de los humanos primitivos. La flota entró al sistema de almas con confianza, transmitiendo demandas de rendición inmediata de la humanidad. Nunca lograron pasar el cinturón de asteroides. Las nuevas naves furtivas de la humanidad habían estado esperando. Invisibles a los sensores del Consejo, armados con armas que los alienígenas nunca habían encontrado, la flota del Consejo no detectó nada hasta que misiles se materializaron desde el espacio cuántico y atravesaron sus escudos. Cuando se dieron cuenta de que estaban siendo atacados, 30 de sus barcos ya habían desaparecido. Los 20 restantes intentaron retirarse. Más misiles los encontraron. Luego, las balas del cañón de riel se mueven casi a la velocidad de la luz. Luego aparecieron enjambres de drones que atacaron los sistemas de soporte vital. La batalla duró 8 minutos. Ningún barco del Consejo sobrevivió. No se recuperaron escombros. Fue como si 50 buques de guerra simplemente hubieran desaparecido. El almirante Park se encontraba en el puente del buque insignia de la humanidad. La venganza y observó las lecturas del sensor. Envía un mensaje a todos los mundos del Consejo, ordenó. Cuéntales lo que pasó aquí. Diles que esto es solo el comienzo. El mensaje era simple. Mataste a nuestros hijos. Ahora entérate cuánto cuesta eso. En las semanas siguientes, la humanidad inició su campaña, no de conquista, sino de aniquilación. Los puestos de avanzada del Consejo desaparecieron de la noche a la mañana. Los convoys de suministros desaparecieron. Las operaciones mineras se paralizaron. Y cada vez que el Consejo enviaba barcos para investigar, esos barcos nunca regresaban. Los equipos de operaciones especiales del general Foster se infiltraron en los mundos del Consejo, apuntando a la infraestructura y al liderazgo. No tomaron prisioneros. No dejaron sobrevivientes. Eran fantasmas que atacaban sin previo aviso y desaparecían sin dejar rastro. Las armas del Dr. Warren demostraron ser devastadoramente efectivas. Agentes biológicos diseñados para atacar especies exóticas específicas en función de su ADN. Virus informáticos que corrompieron las redes del ayuntamiento. Máquinas nanométricas que disolvieron cascos de naves espaciales a nivel molecular. Cada arma fue diseñada para maximizar el terror y minimizar la capacidad del Consejo para responder. El Consejo intentó movilizarse. Enviaron sus flotas a las colonias humanas, esperando victorias fáciles como New Haven. En cambio, encontraron mundos defendidos por tecnología que no podían contrarrestar y tácticas que no podían predecir. Las naves humanas utilizaban ataques relámpago, negándose a participar en las batallas preparadas que el Consejo esperaba. Atacaron sigilosamente, destruyeron sus objetivos y desaparecieron antes de que pudieran llegar los refuerzos. En el Vengeance, el almirante Park revisó los informes de bajas. Las pérdidas del Consejo fueron catastróficas. Las pérdidas humanas fueron mínimas. No fue una guerra. Fue un exterminio. Estamos recibiendo solicitudes de entrega de 3 especies del Consejo. Su oficial de comunicaciones informó. Quieren negociar. 7. No hay negociaciones. Park dijo, no hasta que todas las especies involucradas en New Haven rindan cuentas. Pensó en Katie Sullivan,
que ahora estaba a bordo del Vengeance como pupila de la flota, la chica que había sobrevivido al infierno y había salido del otro lado con hielo en las venas. Katie pasaba sus días observando batallas desde la plataforma de observación, con su joven rostro inexpresivo mientras las naves del Consejo morían. Park se acercó a ella una noche. «¿Cómo estás, Katie?» La niña no apartó la mirada de la ventana. «Estamos ganando». «Sí, estamos ganando». «Bien», dijo Katie. Su voz era plana, sin emoción. «Quiero que todos mueran. Cada uno de ellos». «¿Quién mató a mi familia?» Park puso una mano sobre el hombro de Katie. «Les haremos pagar. Prometo». Katie finalmente la miró. «¿Cuántos hemos matado hasta ahora?» «No creo que quieras saber eso». «Sí. Quiero saber exactamente cuántos». Park dudó y luego buscó los datos en su tableta. 200.000 efectivos militares del Consejo. Número desconocido de civiles en ataques selectivos contra infraestructuras. «Esto no es suficiente». Katie dijo, «Mi mamá, mi papá y mi hermano están muertos. 2 millones de personas han muerto. 200.000 no son suficientes». Park no tenía respuesta para eso porque en el fondo estaba de acuerdo. El Consejo había mostrado a la humanidad lo que pensaban de ellos. La humanidad simplemente estaba devolviendo la lección. En toda la galaxia, el Consejo comenzó a entrar en pánico. Especies que habían sido miembros durante miles de años de repente cuestionaron su lealtad. 3 especies menores se retiraron por completo, pidiendo una paz separada con la humanidad. La unidad del Consejo, mantenida durante milenios, empezó a resquebrajarse. Y en el sistema Saúl, la humanidad continuó construyendo naves, más naves de las que el Consejo creía posibles. La humanidad tenía 40.000 millones de personas y cada una de ellas quería venganza. Construyeron naves en patios orbitales, en superficies planetarias, en asteroides ahuecados. Construyeron barcos utilizando recursos desde Mercurio hasta Neptuno. Construyeron hasta que el espacio mismo pareció estar repleto de naves humanas. El presidente Cole observó cómo crecía la flota y sabía que se avecinaba la siguiente fase. Habían hecho sangrar la nariz del Consejo. Ahora era el momento de arrancarle la garganta. ¿Cuánto tiempo hasta que estemos listos para la ofensiva principal?, le preguntó al almirante Park durante su reunión informativa semanal. 2 meses más. Para entonces tendremos 200.000 buques de guerra. Suficiente para atacar simultáneamente a todos los principales mundos del Consejo. Y el mundo natal de los Vestari. La sonrisa de Park era fría. Esa es mi responsabilidad personal. Voy a asegurarme de que entiendan lo que hicieron en New Haven. Richard asintió. Hazlo. Muéstrales que la humanidad protege a los suyos y qué sucede cuando no lo haces. La orden se envió a la flota. La operación Reckoning fue aprobada. La humanidad había terminado de defenderse. Ahora iban a atacar y el Consejo iba a aprender una lección que resonaría a lo largo de la historia. Nunca derrames sangre humana a menos que estés preparado para la extinción. El comandante Rick Patterson se sentó en la silla del capitán de la Silent Blade y observó a su presa en la pantalla táctica. Un depósito de suministros del Consejo orbitando un gigante gaseoso en el sector Kepler, defendido por 12 naves de guerra y un generador de escudo planetario. Debería haber sido seguro. El Consejo creía que ningún enemigo podía acercarse sin ser detectado. Se equivocaban. La Silent Blade era la respuesta de la humanidad a la superioridad del Consejo. Un destructor furtivo envuelto en generadores de campo cuántico que curvaban la luz y las ondas sensoras alrededor de su casco. Para los escáneres del Consejo, la nave simplemente no existía. Rick y su tripulación habían estado buscando tras las líneas enemigas. Habían pasado 3 meses, y el Consejo aún no sabía que estaban allí. «¿Alcance al objetivo?», preguntó Rick en voz baja. 50.000 kilómetros, respondió su oficial de armas. «Armas listas».
Fuego. Los cañones de riel de las cuchillas silenciosas hablaron. Proyectiles de uranio empobrecido aceleraron al 90% de la velocidad de la luz. Cruzaron la distancia en menos de un segundo. Los escudos del Consejo no tuvieron tiempo de activarse. El depósito de suministros explotó en un destello de luz que rivalizó brevemente con el sol del gigante gaseoso. Las naves de guerra defensoras se dispersaron, buscando a su atacante. Sus sensores no encontraron nada. Rick los vio dispersarse confundidos, intentando localizar a un enemigo que no podían ver. «Apunten a la nave de mando», ordenó Rick. «Enseñémosles sobre el miedo». Más fuego de los cañones de riel. El puente de la nave de mando desapareció, decapitado por un disparo que nunca vio venir. Las naves restantes abrieron fuego a ciegas, disparando al vacío mientras la cuchilla silenciosa maniobraba tras ellas. Una a una, la tripulación de Rick eliminó a las naves del Consejo. Cada muerte fue precisa y eficiente. Los alienígenas ni siquiera sabían a dónde apuntar. Cuando la última nave murió, Rick revisó su registro de misiones. Eso significaba 47 instalaciones del Consejo destruidas en 3 meses. 0 víctimas humanas. «Pon rumbo al siguiente objetivo», dijo. «Tenemos mucho más trabajo por hacer». Al otro lado del espacio del Consejo, otras 20 naves furtivas realizaban operaciones similares. Las líneas de suministro que habían funcionado durante miles de años simplemente dejaron de funcionar. Comida, munición, combustible, repuestos. Todo desapareció en explosiones repentinas. Las flotas del Consejo se encontraron varadas sin suministros, incapaces de operar ni de retirarse. En el mundo del Consejo de Bexar Prime, la cabo Emma Brooks se agazapaba en las sombras de un edificio gubernamental. Formaba parte de un equipo de operaciones especiales que fue insertado por una lanzadera furtiva hacía 3 días. Su misión era simple: capturar a los líderes del Consejo para juicios por crímenes de guerra. El equipo de Emma estaba formado por 5 operadores, todos con camuflaje adaptativo que reflejaba la luz a su alrededor. Se movían por la ciudad alienígena como fantasmas, invisibles para los civiles Bexitari que seguían con sus vidas. Emma había estudiado el diseño de la ciudad para semanas. Conocía cada calle, cada edificio, cada control de seguridad. «Equipo 2 en posición», dijo la voz en su auricular. «Equipo 3, listo», dijo otra. Emma pulsó su comunicador. «Equipo 1 listo. Ejecutar a mi señal». Levantó su rifle y citó a través de la mira. Dentro del edificio gubernamental, pudo ver al consejero Vestar sentado en su escritorio, revisando informes. El mismo alienígena que había ordenado la masacre de New Haven. El mismo que había sonreído al dar la bienvenida a la humanidad a la galaxia. Marca: los escudos del edificio se desactivaron cuando el equipo 2 desactivó el generador. El equipo 3 irrumpió en los pisos inferiores, neutralizando la seguridad con rondas tranquilizantes. El equipo de Emma atravesó la ventana, repeliendo desde el tejado. Se movieron por el edificio en perfecta coordinación. Cualquier Vestari que se resistiera era fusilado. Los que se rindieron quedaron inconscientes pero vivos. Las órdenes de Emma eran específicas: minimizar las bajas civiles, pero no aceptar ningún riesgo para su equipo. Vestar levantó la vista conmocionado cuando el equipo de Emma irrumpió en su oficina. Intentó activar la alarma, pero Emma disparó el panel de control antes de que pudiera tocarlo. «No te muevas», dijo en su idioma. El implante traductor en su mandíbula hizo que las palabras sonaran como el habla Vestari. «No puedes hacer esto», siseó Vestar. «Soy miembro del Consejo. Tengo inmunidad diplomática». Emma sacó un par de ataduras. «Eres un criminal de guerra y vienes con nosotros». Extrajeron a Vestar por la misma ventana por la que habían entrado, elevándolo al techo con cables. La lanzadera furtiva apareció de la nada, flotando silenciosamente mientras el equipo y su prisionero subían a bordo. Para cuando la seguridad Vestari se dio cuenta de lo sucedido,
La lanzadera ya estaba abandonando la atmósfera. Emma se sentó frente a Bexar durante el vuelo de regreso al espacio humano. El alienígena la miró con odio. Tu especie será exterminada por esto, dijo. Ya lo intentaste en New Haven, respondió Emma. No salió como lo planeaste. Sí. Buscó imágenes en su tableta. La masacre de New Haven grabada por las cámaras de seguridad. Hizo que Vex. Tarar observó cada minuto. Le hizo ver a los niños morir, a las familias arder, a los supervivientes escondidos en la oscuridad. 2,3 millones de personas, dijo Emma en voz baja. Vas a responder por cada uno de ellos. Bexar no dijo nada, pero Emma vio un destello en sus ojos dorados. No remordimiento, sino miedo. El Consejo estaba aprendiendo que la humanidad no perdonaba ni olvidaba. En laboratorios orbitales alrededor de Júpiter, el Dr. Samchen trabajaba en armas que hacían que la guerra tradicional pareciera suave. Sam era especialista en armas biológicas y había pasado 6 meses desarrollando los asesinos más precisos y eficientes de la historia de la humanidad. El reto era crear armas que afectaran solo a especies específicas. El Consejo estaba compuesto por 12 razas alienígenas. Diferentes, cada una con una biología única. La tarea de Sam era diseñar patógenos que pudieran matar a los Vestari, pero dejar ilesos a los humanos y a otras especies del Consejo o matar sin afectar a nadie más. Armas que pudieran desplegarse con precisión quirúrgica. Reinicia la simulación, le dijo Sam a su asistente. La pantalla holográfica mostraba un sistema respiratorio Vestari. El virus diseñado por Sam se unía a proteínas específicas. Se encuentra solo en los pulmones de los Vestari. A las pocas horas de la infección, el virus causaría una insuficiencia orgánica catastrófica. La muerte sería dolorosa e inevitable. Y como el virus estaba adaptado a la biología Vexari, era inofensivo para todas las demás especies de la galaxia. Simulación completa, informó su asistente. Tasa de mortalidad del 100%. No se detectó infección entre especies. Sam asintió lentamente. Esta era el arma que se usaría en Vestar Prime si los Vestari no se rendían. Un agente biológico que mataría a todos los miembros de su especie, dejando sus ciudades intactas para la colonización humana. Era monstruoso. Era un genocidio. Era exactamente lo que el Consejo había hecho a otras 17 especies antes de la humanidad. Empaquétenlo para su despliegue, ordenó Sam. Y preparen los demás, la versión Creax, el disruptor de frecuencia luminar, todos. Su asistente dudó. Doctor, ¿de verdad vamos a usarlos? Sam pensó en New Haven, en el testimonio de Katie Sullivan. Unos 2 millones de muertos porque el Consejo quería un planeta. Si nos obligan. Dijo, sí, arriba. El mundo natal de Luminar. Se estaba probando un tipo diferente de arma. Los Luminar eran seres cristalinos que vivían en un planeta que orbitaba un sistema estelar binario. Sus cuerpos requerían longitudes de onda de luz específicas para sobrevivir. Ingenieros humanos habían encontrado una forma de desestabilizar una de esas estrellas. La teniente Nicole Grant pilotó su caza como parte de la escolta del equipo de ingeniería. Observó a través de su pantalla cómo se colocaban enormes dispositivos de manipulación estelar alrededor de la estrella más pequeña. Los dispositivos desencadenarían una llamarada controlada, modificando la emisión de la estrella lo suficiente como para hacer inhabitable el mundo natal de los Luminar. Esto se siente mal, dijo el compañero de Nicole por el comunicador. Estamos destruyendo un mundo entero. Destruyeron New Haven, respondió Nicole. Y planeaban hacer lo mismo con la Tierra, Marte, Europa, todas nuestras colonias. Solo nos aseguramos de que no puedan. Los dispositivos se activaron. La luz de la estrella cambió, moviéndose hacia longitudes de onda que contaminaron la biología luminar. En el planeta de abajo, miles de millones de seres cristalinos se verían obligados a evacuar o morir. El Consejo perdería uno de sus mundos centrales sin un solo disparo.
Nicole sintió náuseas, pero también recordó las imágenes de New Haven. A veces no había buenas decisiones, solo las necesarias. De vuelta en el espacio humano, la almirante Park revisó los informes sobre los movimientos de la flota del Consejo. Los alienígenas finalmente estaban organizando una respuesta adecuada, reuniendo sus fuerzas para un gran contraataque. Bien. Que vengan. La humanidad estaba lista. ¿Composición de la flota enemiga?, preguntó Park. 40.000 naves de guerra. Su oficial táctico informó. Están convergiendo en Unity Prime. Probablemente planean usarla como punto de partida para un asalto a nuestras colonias. Park sonrió. Perfecto. Desplieguen los enjambres de drones. La nueva arma de la humanidad era simple en concepto, pero devastadora en la práctica. Drones controlados por IA. Cada uno apenas más grande que un caza. Equipados con cargas de antimateria. No necesitaban soporte vital. Sin vacilación, sin miedo, solo eficiencia programada. La flota del Consejo los detectó. Demasiado tarde. 10 millones de drones aparecieron del almacenamiento cuántico, materializándose alrededor de la formación enemiga como un enjambre de abejas furiosas. Punto del Consejo. Las defensas intentaron rastrearlos, pero eran demasiados moviéndose demasiado rápido. Los drones atravesaron los escudos y detonaron contra los cascos. Cada explosión fue pequeña, pero 10 millones de pequeñas explosiones, todas ocurriendo simultáneamente, fueron suficientes para inutilizar toda la flota del Consejo. Las naves se descontrolaron. El soporte vital falló. Los reactores se volvieron críticos. En menos de 10 minutos, 40.000 naves de guerra quedaron reducidas a cascos a la deriva y campos de escombros. Bajas del Consejo. 3 millones de muertos. Bajas humanas. 0. Park observó las grabaciones de la batalla con satisfacción. Envía un mensaje a los líderes del Consejo. Diles que esto es lo que sucede cuando amenazan nuestras colonias. Diles que podemos hacer esto con todas sus flotas. La respuesta del Consejo fue intentar un ataque con armas biológicas en la Tierra. Habían estudiado la fisiología humana durante el periodo del primer contacto y desarrollaron un virus que creían que devastaría a la humanidad. Los infiltrados de CREAC lo liberaron en 3 ciudades importantes simultáneamente. El virus mató exactamente a 43 personas antes de que los sistemas inmunitarios humanos se adaptaran y lo neutralizaran. El Consejo había subestimado la biología humana. Humanos. Habían evolucionado en un planeta con miles de patógenos mortales. Sus sistemas inmunológicos eran de los más robustos de la galaxia. La represalia fue inmediata y brutal. El arma biológica específica de CREAC del Dr. Chen se desplegó en sus 3 mundos colonia. En una semana, la población de Krivac se redujo de 6.000 millones a 200.000. Los sobrevivientes se rindieron incondicionalmente, implorando clemencia, y la humanidad los puso en cuarentena en un solo mundo, monitoreado por plataformas orbitales. El mensaje era claro: usen armas biológicas contra nosotros y su especie morirá. La espada silenciosa del comandante Patterson continuó su cacería. 6 meses después de iniciada la campaña, había destruido más de 100 instalaciones del Consejo. Su tripulación se había convertido en leyendas de la flota. Fantasmas que atacaban sin previo aviso y desaparecían sin dejar rastro. Pero las misiones estaban pasando factura. Patterson estaba exhausto. Su tripulación estaba agotada. Habían estado en guerra durante tanto tiempo que la paz parecía un recuerdo lejano. Comandante, tenemos información sobre un objetivo de alto valor V, dijo su exo una noche. Unity Prime. Estación, sede del gobierno del Consejo. Patterson estudió los datos. Unity Prime era el lugar mejor defendido del espacio del Consejo. Miles de naves de guerra, escudos planetarios, redes de sensores capaces de detectar un grano de arena a 1 año luz de distancia. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó. Su exo lo miró fijamente. Señor, esta es una misión suicida.
No hay forma de que podamos infiltrarnos en Unity Prime sin ser detectados. 2. Claro que sí, dijo Patterson con una sonrisa cansada. Hemos trabajado más duro. Preparen a la tripulación. La espada silenciosa se deslizó en el sistema de Unity Prime usando un campo de escombros como cobertura. Patterson había aprendido que los sensores del Consejo buscaban naves activas, no metal muerto. Al reducir su potencia al mínimo y flotar entre los restos de una antigua batalla, se volvieron invisibles. Tardaron 3 semanas en llegar a Unity Prime. 3 semanas conteniendo la respiración cada vez que una patrulla pasaba cerca. 3 semanas sabiendo que un pitido erróneo en el sensor significaba la muerte. Pero lo lograron. La espada silenciosa se posicionó a la sombra de Unity Prime, oculta por la masa de la estación. Patterson armó toda la carga útil de ojivas de antimateria de la nave y apuntó al reactor principal de la estación. Señor, su oficial de armas dijo en voz baja, hay civiles en esa estación. Millones de ellos. Patterson había pensado en este momento durante semanas. Unity Prime albergaba el gobierno del Consejo, pero también albergaba familias, niños, personas inocentes que no tenían nada que ver con New Haven. Pensó en Katie Sullivan, en sus padres muertos, en unos 2 millones de humanos que también habían sido inocentes. Fuego, ordenó. Las ojivas se lanzaron en secuencia, cada una dirigida a un sistema crítico. Los escudos de Unity Prime parpadearon y se apagaron. Explosiones secundarias recorrieron la estación. Patterson observó cómo el símbolo del poder del Consejo comenzaba a desgarrarse. «Sáquenos de aquí», dijo. «Máxima velocidad». La cuchilla silenciosa se desvaneció en el espacio cuántico mientras Unity Prime ardía tras ellos. Patterson se sentó en su silla e intentó no pensar en cuántos acababa de matar. Intentó no preguntarse si seguía siendo humano o si la guerra lo había convertido en algo más. Pero cuando cerró los ojos, vio el rostro de Katie Sullivan y supo que lo volvería a hacer si fuera necesario. A lo largo de la galaxia, las especies del Consejo se estaban fracturando. Algunas querían seguir luchando. Otros querían la paz a cualquier precio. 3 especies ya se habían retirado del Consejo por completo, disolviendo sus ejércitos y pidiendo una paz separada con la humanidad. Los Vestari y los Krex, las principales especies responsables de New Haven, se encontraron aislados. Los demás miembros del Consejo los culparon de iniciar una guerra que no podían ganar. Los culparon de despertar la ira de la humanidad. La almirante Park recibía informes diarios de los movimientos de la flota del Consejo, o mejor dicho, de la falta de ellos. El Consejo ya no estaba organizando operaciones ofensivas. Se estaban retirando, consolidando sus fuerzas alrededor de los mundos centrales, preparándose para el inevitable asalto humano. «Saben que han perdido», dijo Park a su personal durante una sesión informativa. «Solo intentan sobrevivir ahora». «¿Deberíamos ofrecer condiciones?», preguntó su exo. Park lo pensó. Luego sacó las imágenes de New Haven, las ciudades en llamas, los niños moribundos. El testimonio de Katie Sullivan. «No», dijo, «todavía no». Querían ver de qué era capaz la humanidad. «Vamos a mostrarles todo». La siguiente fase de la Operación Reckoning estaba a punto de comenzar. El asalto final al espacio del Consejo, el desmantelamiento completo de su poder militar y el juicio de todos los responsables de New Haven. 200.000 buques de guerra humanos preparados para el lanzamiento. Detrás de ellos, 40.000 millones de personas observaban y esperaban. Esperando justicia. Esperaron la venganza, esperaron a ver si el Consejo finalmente entendería lo que habían hecho cuando derramaron sangre humana. La galaxia estaba a punto de aprender una dura lección. La humanidad no luchó guerras para ganar territorio o recursos. Lucharon en guerras para asegurarse de que nadie volviera a amenazarlos. Y una vez que la humanidad decidió que eran una amenaza, se produjo la extinción.
La almirante de flota Linda Park se encontraba en el puente del Vengeance y observó cómo 200.000 buques de guerra humanos se reunían en formación. Había pasado un año desde New Haven. Un año de caza de fuerzas del Consejo por toda la galaxia. Un año haciéndole sangrar por lo que habían hecho. Ahora era el momento de acabarlo. Todas las naves, reporten estar listas, almirante, dijo su oficial de comunicaciones. Linda miró la pantalla táctica. La flota humana estaba dividida en grupos de ataque, cada uno asignado a un mundo núcleo del Consejo diferente. El grupo más grande, que ella comandaba personalmente, se dirigía a Unity Prime. Lo que quedaba, al menos, el ataque del comandante Patterson había paralizado la estación, pero el Consejo aún la usaba como sede de gobierno. Junto a Linda estaba Katie Sullivan. La chica ya tenía 13 años. Aunque sus ojos parecían mucho mayores, había pasado el último año a bordo del Vengeance, observando cada batalla. Al ver al Consejo pagar por sus crímenes, Linda intentó enviarla a un lugar seguro, pero Katie se negó. Quería ver el final. ¿Estamos listos?, preguntó Katie. Sí, respondió Linda. Hoy, el Consejo responde por New Haven. La flota saltó al espacio cuántico. El viaje a Unity Prime duró 6 horas. Al emerger, encontraron la última gran flota del Consejo esperándolos. 50.000 naves de guerra reunidas de todas las especies aún leales al Consejo. Era impresionante. No era suficiente. Todas las naves, en acción, ordenó Linda. La batalla comenzó. Las naves del Consejo abrieron fuego primero. Sus armas de energía iluminaron el espacio con colores letales. Los escudos humanos absorbieron los impactos. Nueva tecnología desarrollada específicamente para contrarrestar las armas del Consejo. Entonces la humanidad respondió al fuego. La diferencia era abismal. Las armas humanas se habían diseñado durante el último año con un solo objetivo, la destrucción máxima. Cañones de riel disparando a una velocidad cercana a la de la luz. Torpedos de antimateria. Disruptores cuánticos que destrozaban el espacio-tiempo. Enjambres de drones que abrumaban las defensas puntuales. Y detrás de todo, sistemas de IA que calculaban soluciones de disparo óptimas más rápido de lo que cualquier mente orgánica podía procesar. La flota del Consejo comenzó a morir. No lentamente, no con honor, sino en una masacre generalizada. Sus tácticas eran obsoletas, diseñadas para guerras, libradas con reglas y moderación. Las tácticas humanas no tenían reglas. Atacaron, desde múltiples ángulos simultáneamente, coordinados a través de miles de naves mediante redes de comunicación cuántica. No tomaron prisioneros. No ofrecieron cuartel. Simplemente mataron. Linda observó cómo aumentaba el número de bajas. 10.000 naves del Consejo destruidas. 20.000, 30.000. La batalla duró 40 minutos. Al terminar, la flota del Consejo había desaparecido. Completamente desaparecida. 50.000 naves de guerra reducidas a escombros, nubes y radiación en expansión. Bajas humanas, 217 muertos por una sola nave que sufrió una brecha en el reactor. Menos de una nave perdida de 200.000. Adelante, Unidad Prime, ordenó Linda. La flota humana rodeó la enorme estación. Lo que quedaba del liderazgo del Consejo se apiñó en el interior, observando a través de pantallas cómo morían sus últimas defensas. El alto consejero Bexar estaba sentado en sus aposentos, sabiendo que había llegado su hora. Linda abrió un canal de comunicación. Su rostro apareció en todas las pantallas de Unidad Prime, visible para todos los miembros del Consejo que estaban dentro. Esta es la almirante de flota Linda Park de la Tierra. Un año hace 30 minutos, el Consejo Galáctico asesinó a 2,3 millones de civiles humanos en la colonia New Haven. Hombres, mujeres y niños exterminados porque querían su mundo. Hizo una pausa,
dejando que sus palabras resonaran en la estación. Tienen una hora para entregar a todos los líderes del Consejo y comandantes militares para que sean juzgados. Si se niegan, destruiremos esta estación y a todos sus ocupantes. No habrá negociación, ni piedad, solo juicio. El canal se cerró. Linda esperó. 30 minutos después, el Consejo respondió, los escudos de la estación se desplegaron, las bahías de acoplamiento se abrieron y los líderes del Consejo comenzaron a evacuar en lanzaderas, entregándose a la custodia humana. Entre ellos estaba Vestar. Linda observó cómo lo subían a bordo de la Venganza y lo ataban, con sus ojos dorados apagados por la derrota. Lo llevaron al calabozo con docenas de otros miembros de alto rango del Consejo, todos ellos acusados de genocidio y crímenes de guerra. Katie Sullivan estaba fuera de la celda de Vestar, mirándolo a través de la barrera de energía. La alienígena que había ordenado la destrucción de su mundo la miró. Tú, no eran nada, dijo Vestar en voz baja. Una especie primitiva. Lo intentaste, respondió Katie con voz firme y fría. Fracasaste y ahora toda tu civilización arde porque no pudiste dejarnos en paz. Se marchó. No había nada más que decirle. Los juicios comenzaron 3 días después. Los líderes del Consejo comparecieron ante un tribunal de jueces humanos con representantes de los colonos supervivientes de New Haven como testigos. Los procedimientos se transmitieron por toda la galaxia, asegurando que todas las especies vieran lo que ocurrió cuando se cometió genocidio. La evidencia fue abrumadora. Imágenes de New Haven que mostraban la masacre en detalle. Interceptaciones de comunicaciones que demostraban que el Consejo había planeado el ataque. Testimonios de supervivientes que describían lo que habían sufrido. Y lo más condenatorio, registros que mostraban que el Consejo había hecho lo mismo a otras 17 especies en los últimos 2 siglos. Vestar y sus cómplices intentaron defenderse. Afirmaron que seguían la ley del Consejo. Que las especies primitivas no tenían derechos. Que New Haven era una necesidad militar. Al tribunal no le importó. Los veredictos se emitieron rápidamente. Culpable de todos los cargos. Crímenes contra la vida consciente. Genocidio. Asesinato. La sentencia fue muerte. Katie Sullivan estuvo presente en las ejecuciones. Observó cómo conducían a Vestar y a los demás a la esclusa de aire. Se les dio la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras. La mayoría dijo. No dijo nada. Vestar miró directamente a Katie. Su especie se convertirá en lo que fuimos, dijo. Conquistadores, tiranos. La galaxia te temerá como nos temieron a nosotros. Bien, respondió Katie. Que nos teman. La esclusa de aire cicló. Vestar y sus cómplices fueron expulsados al espacio. Sus cuerpos se congelaron al instante, preservados para siempre como recordatorio de lo que le sucedió a quienes perjudicaron a la humanidad. Concluidas las pruebas, la almirante Park centró su atención en las especies restantes del Consejo. Les transmitió un mensaje a todos. Simple y directo, el Consejo Galáctico se disuelve. Sus fuerzas militares serán desmanteladas de inmediato. Sus armas serán destruidas. Aceptarán la supervisión humana de sus gobiernos. Hasta que estemos satisfechos, no representan una amenaza. Estos términos no son negociables. 11 especies del Consejo aceptaron de inmediato. Habían presenciado la guerra. Habían visto lo que le sucedía a las especies que resistían. Querían sobrevivir, y sobrevivir significaba sumisión. Solo los Vestari se negaron. Fueron los principales artífices de la destrucción de New Haven, y aún creían que podían luchar. Su mundo natal, Vestar Prime, estaba fuertemente fortificado. Defendido por la última flota Vestari intacta. Y escudos planetarios que supuestamente podrían resistir cualquier ataque, el presidente Cole sostuvo una videoconferencia con el almirante Park y sus asesores militares. Los Vestari no se rendirán. Recomendaciones. Se implementamos el protocolo de extinción, dijo Park rotundamente. Den un ejemplo,
asintió el general Foster. Ya lo hicimos con los Creax. La galaxia sabe que estamos dispuestos a cumplir. El Dr. Warren habló desde su laboratorio en Europa. El arma biológica específica de los Vestari está lista para su despliegue. Podemos esterilizar a toda su especie en 72 horas. Cole cerró los ojos. Esto era un genocidio. Un genocidio real, la eliminación completa de una especie inteligente. Iba en contra de todo lo que la humanidad decía defender. Entonces pensó en New Haven, en Katie Sullivan viendo morir a sus padres. Cerca de 2 millones de personas asesinadas sin ninguna razón excepto la codicia. Háganlo, ordenó Cole. Pero transmitan una última advertencia primero. Denles una última oportunidad para rendirse. El mensaje fue enviado a Vestar Prime. La propia almirante Park lo entregó con Katie Sullivan de pie a su lado. Ella, líderes Vestari, esta es su última advertencia. Ríndanse incondicionalmente en 24 horas o su especie será exterminada. Cada uno de ustedes, tenemos la capacidad y la usaremos. Mataron a nuestros hijos en New Haven. Acabaremos con toda su especie por ello. Elijan con sabiduría. La respuesta Vestari llegó 6 horas después. Su comandante militar apareció en pantalla. Sus escamas oscurecidas por la rabia. No nos rendimos ante los primitivos. Somos Vestari. Hemos gobernado esta galaxia durante 10.000 años. Lucharemos hasta que todos muramos antes de inclinarnos ante los humanos. Que así sea, dijo Park y cerró el canal. El arma biológica del Dr. Chen se desplegó a través de drones furtivos que se infiltraron en la atmósfera de Vestar Prime. El virus se transmitía por el aire, era altamente contagioso y absolutamente letal para la biología Vestari. En cuestión de horas aparecieron los primeros casos. En cuestión de un día, millones de personas morían. En 3 días, la población Vestari de 6.000 millones se había reducido a miles dispersos, escondidos en búnkeres sellados. Pero el virus fue paciente. Podría sobrevivir en estado latente durante años, esperando que surjan huéspedes. Al final, los que estaban escondidos tendrían que salir a buscar comida, agua y suministros. Y cuando lo hicieran, el virus estaría esperando. Katie Sullivan vio los informes de Vestar Prime. Las ciudades quedan en silencio, las comunicaciones cesan, una civilización entera muere. Ella no sintió nada, ninguna satisfacción, ningún remordimiento, nada. Los Vestari habían matado su capacidad de misericordia cuando mataron a su familia. ¿Está mal que me alegre? Ella le preguntó al almirante Park. Park consideró la pregunta cuidadosamente. No sé, tal vez. Pero ellos hicieron su elección. Podrían haberse rendido. Eligieron la muerte. En 2 semanas, Vestar Prime guardó silencio. La especie Vexari, que había sido uno de los miembros fundadores del Consejo, estaba extinta. Sus ciudades permanecieron intactas, pero vacías. Su tecnología todavía funcionaba. Pero ya no quedaba nadie para usarlo. La humanidad transmitió imágenes de Vestar Prime a todas las especies de la galaxia. Calles vacías, edificios silenciosos. Un mundo que una vez albergó a miles de millones de personas y ahora es hogar solo de fantasmas. El mensaje fue claro. Esto es lo que sucede cuando te niegas a someterte al juicio humano. Las especies restantes del Consejo observaron con horror. Los Vestari habían sido poderosos, antiguos, orgullosos, y la humanidad los había borrado tan fácilmente como se limpia una mancha. Si los Vexatari pudieran caer. 3 especies más disolvieron inmediatamente sus ejércitos y aceptaron la supervisión humana. Los demás le siguieron rápidamente. Un mes después de la caída de Vestar Prime, todas las especies anteriores del Consejo se habían sometido a los términos de la humanidad. El orden galáctico que había existido durante miles de años había desaparecido, reemplazado por el dominio humano impuesto a través de una fuerza abrumadora y la voluntad de usarla. El capitán Manuel Tomás, que había hecho el primer contacto hacía mucho tiempo,
se encontraba en las ruinas de Unity Prime. La estación se estaba convirtiendo en un monumento conmemorativo a las víctimas de New Haven. Cada nombre, los 2,3 millones que hay, estarían inscritos en sus paredes. Un recordatorio de lo que sucedió cuando amenazaste a la humanidad. ¿Hicimos lo correcto? Tomás le preguntó a la embajadora María Torres, quien había venido a ayudar con la planificación del monumento. María parecía cansada. Había pasado el último año intentando gestionar la imagen de la humanidad en la galaxia, intentando demostrar que no eran monstruos. Había sido una tarea imposible. No lo sé, admitió. Nos salvamos. Nos aseguramos de que lo de New Haven no volviera a ocurrir. Pero el precio, señaló la estación vacía que los rodeaba. La galaxia nunca confiará en nosotros. Siempre nos temerán. Quizás no sea tan malo. Tomás dijo que el miedo mantuvo al Consejo en el poder durante miles de años. Quizás el miedo mantendrá a la humanidad a salvo. María no tenía respuesta. Pasaron 50 años. Katie Sullivan, ahora almirante al mando de la flota conmemorativa de New Haven, patrullaba el antiguo espacio del Consejo. La galaxia había cambiado drásticamente. Las especies que pertenecían al Consejo se habían reconstruido bajo la supervisión humana. Sus ejércitos habían desaparecido, pero sus civilizaciones permanecían intactas. El comercio floreció. La tecnología avanzó. Pero todo ocurrió bajo la atenta mirada de la humanidad. Ninguna especie había desafiado la autoridad humana en 5 décadas. La extinción de los Vestari había enseñado una lección que nadie quería reaprender. La humanidad estaba dispuesta a ir más allá que nadie. Dispuesta a hacer cosas que otras especies consideraban impensables. Katie estaba de pie en el puente de su nave insignia, contemplando el monumento que se había construido sobre New Haven. El planeta que se alzaba seguía muerto, se mantenía así como recordatorio. Pero en órbita flotaba una enorme estructura con los nombres de todos los que habían muerto. Allí. Los nombres de sus padres estaban allí, sus hermanos, sus amigos, todos ellos preservados para siempre. Almirante, estamos recibiendo una transmisión desde la frontera, dijo su oficial de comunicaciones. Protocolo de primer contacto. Especie desconocida. Katie sintió un escalofrío. Primer contacto con una nueva especie. Igual que el Consejo había sido el primer contacto de la humanidad. ¿Qué dicen?, preguntó Katie. Piden comunicación pacífica. Quieren establecer relaciones diplomáticas. Katie abrió la transmisión. Un rostro alienígena apareció en su pantalla. Nada que ver con ninguna especie que la humanidad hubiera conocido antes. Hablaba en su propio idioma, que la computadora traducía. Saludos del colectivo Talibs. Hemos observado a su especie desde lejos y deseamos establecer relaciones amistosas. No tenemos malas intenciones y esperamos cooperación mutua. Katie estudió el rostro del alienígena. Parecía genuino, pero también lo era el Consejo. Una vez que preparen una respuesta, ordenó Katie. Díganles que damos la bienvenida al contacto pacífico, pero también envíenles una copia de los registros conmemorativos de New Haven. Que vean qué pasó con la última especie que fingió ser nuestra amiga. Que sepan que la humanidad protege a sus. Hizo una pausa para asegurarse de que sus siguientes palabras fueran claras. Y díganles que la paz es obligatoria. Díganles que si alguna vez derraman sangre humana, su especie morirá. Todo. Sin excepciones. Asegúrense de que entiendan que esto no es una amenaza. Es una promesa. El mensaje fue enviado. El colectivo Talvex recibiría el saludo de la humanidad junto con imágenes de la masacre de New Haven y la extinción de los Vestari. Verían de qué era capaz la humanidad cuando se la provocaba, y tomarían su propia decisión sobre si seguir siendo amigos o convertirse en enemigos. Katie esperaba que eligieran sabiamente. Estaba cansada de la guerra, cansada de la muerte. Pero si forzaban la mano de la humanidad, haría lo que fuera necesario, tal como había aprendido a hacer 50 años atrás, escondiéndose en túneles mineros mientras su mundo ardía.
La galaxia había aprendido una terrible lección cuando el Consejo destruyó New Haven. Querían ver de qué era capaz la humanidad primitiva. Habían obtenido su respuesta. La humanidad era capaz de todo cuando defendía a los suyos, capaz de sacrificio, capaz de innovación, capaz de compasión, y cuando se les presionaba lo suficiente, capaces de extinguirse. El Consejo había derramado sangre humana, pensando que quebrantaría a la humanidad. En cambio, había desatado algo que no podían controlar, una especie que haría cualquier cosa, pagaría cualquier precio y cruzaría cualquier límite para proteger a su gente. Las ruinas de Unity Prime flotaban en el espacio, un monumento al antiguo orden. El mundo natal de los Vestari permanecía vacío y silencioso, una advertencia para el nuevo. Y por toda la galaxia, las antiguas especies del Consejo vivían bajo la supervisión humana, recordando el día en que aprendieron lo que la humanidad realmente era. Ni primitivos, ni víctimas, ni amigos. La humanidad era lo que sucedía cuando se presionaba demasiado. Cuando se tomaba demasiado, cuando se mataba a la gente equivocada. El Consejo había querido recuperar New Haven. En cambio, le habían enseñado a la humanidad una lección sobre su propia capacidad de crueldad, y esa lección les había costado todo. Katie Sullivan miró las estrellas y pensó en sus padres, en todas las personas que habían muerto en New Haven. Habían sido colonos inocentes y pacíficos que solo querían construir una vida mejor. Sus muertes habían cambiado a la humanidad para siempre, transformándola de exploradores esperanzados en la potencia más temida de la galaxia. ¿Valió la pena?, preguntó al vacío. ¿Te honramos o nos convertimos en monstruos? Nunca sabría la respuesta. Pero de una cosa estaba segura. La galaxia jamás olvidaría lo que ocurrió cuando el Consejo derramó sangre humana. Nunca olvidarían que la respuesta de la humanidad al genocidio fue la extinción. Y nunca volverían a cometer ese error. El día que el Consejo derramó sangre humana, desató su propia extinción. No solo sus muertes, sino la muerte de todo lo que habían construido. Su imperio, sus leyes, su civilización. Todo desapareció, arrasado por la ira de la humanidad, y en su lugar se alzaba un nuevo orden. Uno donde la paz era impuesta por la especie que había aprendido a las duras penas lo que significaba la guerra. Uno donde el precio de la agresión era demasiado alto para que cualquiera lo pagara. La galaxia ahora era más segura, pero también era más fría. La calidez de la ingenua esperanza que la humanidad había traído a las estrellas había desaparecido, reemplazada por la fría certeza de. Tras la disuasión, Katie Sullivan regresó a sus funciones, al mando de la flota que llevaba el nombre de New Haven, protegiendo a la humanidad de las amenazas y asegurándose de que lo ocurrido en su mundo no se repitiera. Y si eso significaba que la galaxia les temía, que así fuera. El miedo era mejor que la alternativa. El miedo mantenía a la gente con vida. Las estrellas brillaban en lo alto, hermosas y frías. Y entre ellas, la humanidad vigilaba, lista para defender a los suyos a cualquier precio, lista para mostrarle a cualquiera que la amenazara lo que realmente significaba la extinción.